Si mis ojos dejan de verte, si mi corazón ya no palpita, donde me encuentre o desde el cielo, cantaré a mi Gaudí querido. Donde me encuentre o desde el cielo, cantaré a mi Gaudí querido. Ni ingratitudes ni olvido, para ti mi pueblo querido, por tus hermosos tres barrios, Yachapulca y Barrio Chaupil, donde hay valles y quebradas. Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jim Ferrer Valero! Se oye una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nace una fuerza muy grande, una corriente llamada Promarca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Frainet Padilla Zipán, Santiago Padilla Zipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimfer! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Promarca RTV. Esta sería la 13ª edición, primer programa del mes de abril en este 2022 y estoy de verdad muy contento de acompañarlos en una nueva oportunidad. Wauhikuna, Panikuna, Marca Mayikuna, Imanoya Tajqueca Yanqui,
Aliapam kushikuliami yapalieki kunawanmi que programan sikcho Aliapan sábado kunano kutirayamo noka kunam nokapa juteja José Gamarra Muñozmi. El día de hoy, amigos, vamos a conversar, mejor dicho, con una invitada muy especial para nuestro programa. Como hemos ya lanzado en el flyer hace algunos días en nuestras redes sociales, contaremos ya con la presencia de Naive Caldas Blas de la institución folclórica Negritas de Musca, a quien presentaremos en breves momentos. Ella viene difundiendo desde hace varios años la cultura de su localidad, de su zona Musga, en la provincia de Mariscal Luzuriaga, en nuestro departamento de Ancash, y también de diferentes partes de nuestra región, también dentro del Adra. Amigos, los invitamos por favor a compartir esta transmisión para que pueda llegar a muchas más personas y claro, siempre podamos ir conociendo un poco más sobre la cultura de nuestro departamento. Asimismo, agradecemos a nuestros auspiciadores, a R&I Arquitectura y Ingeniería, como veremos el banner en la parte inferior en breves momentos, a quienes pueden contactar al 913-137-846 y asimismo también a Corporación Motor Show al 998-400-989. Muchísimas gracias R&I Arquitectura y Ingeniería y Corporación Motor Show por acompañarnos semana a semana. La semana pasada, amigos, conversamos sobre los quechuas del Perú, hicimos un recorrido por nuestro país descubriendo la cultura de cada una de nuestras regiones, que es importante siempre mantener esto, también como siempre les comentamos semana a semana nuestra lengua originaria, en el caso de Marca, el quechua ancashino. Así que todas las semanas siempre conversamos un poco sobre este idioma y lo cual ustedes pueden encontrar como siempre en nuestras páginas de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar todos los programas del 2022 y también del 2021. Vamos a iniciar, amigos, con una primera canción denominada Brisas del Río Pativilca en la voz de La Marquinita, la máxima representante de nuestra música marquina. Al regresar estaremos ya con Naive. Vamos a escucharla. El río de Pativilca se luce muy caudaloso. Cuando el invierno se aleja, pierde todo su orgullo. Muchacha lunaretina, tienes color canela. Cada vez que yo te miro, capaz de volverme loco. Quisiera irme muy lejos, a donde nadie no llegue, a ver si de esta manera podría olvidarte.
Muy bien, amigos, estamos aquí de regreso en Promarca RTV y estamos acompañados y engalanados por la gran Naive Caldas, quien ya se encuentra con nosotros en esta nueva edición de Promarca RTV. ¿Cómo estás, Naive? Muy buenos días. Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, antes de empezar, agradecer a Dios por un día más de vida, por habernos salvado y por seguir salvándonos de esta terrible pandemia. Siento mucho por todas las personas que han partido, así como ustedes. Yo también pasé por malos momentos. A la vez quiero agradecerte por el espacio, estoy enormemente agradecida por eso, a Promarca, Asociación Civil, Radio y Televisión Educativa. Muy bonito programa, te felicito, José. A la vez, un saludo especial para el presidente Orlando Falero, que es el presidente de Promarca. Y a ustedes, amigos detrás de la pantalla, les invito a compartir para poder llegar a más ojitos y más corazones y para que lo nuestro se pueda difundir como tiene que ser. Gracias, José. Como tiene que ser, Naive, como nuestra cultura ancashina lo merece. Para nosotros, Naive, es muy importante contar con tu participación aquí en el programa. Sabemos tu trayectoria musical. Sabemos que el 2021 nos deslumbraste con un bonito programa, los especiales de Sumac Raimi y Pucallpa. Así es. Sí, los he seguido algunas semanas, muy bonito. Los jueves de patas. Se Ya extraña, regresan. ya sí. Ahora van a regresar los viernes, parece. Te comento, los viernes, ya no van a ser los jueves porque a mí me gusta compartir y no competir, obviamente. Y hay amigos que hacen programas los jueves y vamos a hacerlo, al parecer, los viernes. Ya vamos a estar indicando por las redes, así que ya nos vamos a reactivar. Pronto por las redes lo informaremos todo. Perfecto, muy bien, Naive. Muchos éxitos en esta nueva etapa. Naive, para empezar con esa entrevista, Negritas de Musga, la agrupación a la que tú perteneces. ¿Cuál es tu relación con Musga y la provincia de Luzuriaga en Ancash? A ver, para empezar, caí en las manos de este bonito pueblo de Musga, si se podría decir literal, gracias a toda mi familia en realidad, porque yo soy descendiente de padres ancashinos, en este caso mi papá es de Piscobamba, pero mi familia también la tengo en Musga. ¿Ya? Mis primas son de Musga, mis tíos son de Musga, mis hermanas menores son de padres musguinos, entonces por ahí nosotros pues nos familiarizamos con el distrito de Musga, ¿no? Noble y generoso. Pero ¿por qué Negritas de Musga? Porque gracias a nuestros fundadores, los Negritos de Musga, que crearon la versión femenina, nosotros partimos de ahí, ¿no? De las Negritas de Musga. Pero en sí, mi papá es de Piscobamba, mi mamá es de Huánuco, pero toda mi familia en general es musguina. Musguina y ancashina, que es lo importante. Sí, entonces, ¿de qué forma, Naive, te involucraste con las Negritas? ¿No? ¿Estuviste de repente desde que se iniciaron? Cuéntanos un poco de ello. A ver, para contarles brevemente, primero pertenecí a la primera agrupación fundadoras Negritas de Musga hace 25 años a más, con la caporal Sara Estrada, que le mando un saludo fraterno para toda la agrupación de las Negritas de Musga fundadoras. Nos llamaron, te cuento, José, nos llamaron a mi prima Elia Caldas, Ruth Caldas, y quien les habla, Naive Caldas, como éramos las más pequeñas de edad, para hacer los camotitos, se podría decir, para formar en la parte final de la cuadrilla. Así empezamos. Tiempo después ya no existió más ese grupo y crearon otro grupo femenino de otro barrio, del cual fuimos también parte de esa agrupación, con su directora, una prima que tengo, Jennifer Cajamarca, también le mando saludo. También el grupo duró poco tiempo, hasta cuando decidimos mi familia y yo, mis primas y yo, formar las Negritas de Musga Nueva Generación, y con eso tenemos 17 años de trayectoria. Muy bien, y coméntanos por favor en qué consiste actualmente la danza de las Negritas. A ver, las Negritas de Musga consiste, bueno, la danza tradicional de varones, por supuesto, la cuadrilla de 9 danzantes negritas, ¿no? Dirigido por un negro mayor, en este caso el caporal o el capataz, quien lo dirijo, por el marco musical tradicionalmente con el arpa y el violín, ¿verdad? En todo eso consiste las Negritas, pasos ejecutados, coreografía y demás. Perfecto. ¿Y a quiénes representarían en todo caso actualmente las Negritas, ¿no? Mira, nosotros representamos en realidad la danza tradicional, sabemos que es de la danza de varones, ¿no? Eso lo sabemos desde que
los negros eran esclavos en el gobierno de Echenique, y cuando Ramón Castilla los libera, los negros salen por las plazas a bailar de alegría porque ya no van a ser oprimidos. Entonces sabemos que eso conlleva toda la cuadrilla de negritos y dirige el caporal. Acá tengo el chicote, que es símbolo de la esclavitud, ¿no? No es para oprimirlos ni castigarlos, es símbolo de la esclavitud. Entonces, nuestros fundadores negritos de Musga, en ese entonces dirigido por Olmedo Vega Guzmán, que en paz descanse, crea con todo el taller de los negritos y danzas andinas del Perú, crea la versión femenina de las negritas de Musga. Entonces nosotros representamos gracias a ellos, ¿no? En realidad la danza de los negros, pero en versión femenina. Perfecto. Antes de continuar con las preguntas, vamos a observar un primer video de cómo las negritas de Musga ejecutan esta muy bonita danza. Vamos a verlo, ¿te parece? Ajá, adelante. Video 1, negritas de Musga.
Muy bien, vamos ahora a mencionar a nuestro primer auspiciador, por favor, producción, el banner de RIE, Arquitectura y Ingeniería. Por favor, ellos ofrecen servicios en arquitectura e ingeniería como planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones y modelado en 3D, asimismo en gestión como subdivisión, independización, plan de contingencia para INDECI y la licencia de construcción y acumulación. Pueden contactar a Ray Enríquez Gamarra al 913-137-846 y asimismo también en sus redes como RI Arquitectura e Ingeniería, tanto en Facebook como también en Instagram. Muchísimas gracias, RIE. Naive, ¿cuántas integrantes componen la agrupación Negritas de Musga? A ver, tradicionalmente es una cuadrilla de 9 negritas, 9 vasallas, ¿no? 3, ¿no? En 3 en cada fila, se hacen 9 la cuadrilla. Van 2 guiadoras adelante en cada extremo, con la voz principal, que es ejecutado por mi prima Miriam Caldas en la parte de adelante, las 3 posteriores y las siguientes 3 son vasallas, las negritas. Dirigido por la caporal, quien les habla ya saben, y como les repito, tradicionalmente con el arpa y el violín. ¿Qué coreografías y mudanzas componen esta danza? A ver, tradicionalmente sabemos que es la calle, ¿ya? La calle, Tuxupacuy, si es una fiesta patronal, adoración, viene la rueda y zapateo. Al final, baile con el público como un fin de fiesta y el aiguayay, que es la despedida. Nosotras, las Negritas de Musga, hemos innovado y hemos incluido a toda esta bonita danza la exhibición del zapateo, porque sabemos, José, que en esta danza lo que marca la diferencia es cómo ejecutamos el zapateo. Así es. Hemos hecho una parte de la coreografía, hemos creado la exhibición de zapateo y después una llegada antes de la calle. ¿Para qué? Porque ahí cantamos un himno de las Negritas que lo compuso pues mi prima Ruth Caldas, que era la primera guiadora cuando fundamos las Negritas de Musga, la nueva generación. Naive, también me gustaría que nos puedas comentar sobre la vestimenta que llevas o en general de las negritas. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Comencemos por nuestros fundadores, ¿no? Como te dije, los fundadores Negritos de Musga crean la versión femenina. Ellos pues visten, caporal, viste con su pantalón blanco, camisa blanca, sus polainas negras, zapato negro, su levita como el que tengo expuesta, con cola, con el corte al medio y con un kepí, con un gorrito negro. Yo cuando inicié las Negritas decidí hacerlo blanquito porque lo veo más elegante. También comencé con la falda blanca, como vieron en el video. También comencé con la blusa blanca, la levita negra, pero después innové y saqué la levita blanca también. Y así fui innovando año tras año, las faldas andinas, incluso, a ver si me permites, metí también las telas andinas dentro del, ¿cómo se llama?, de la capota, ¿ves? También llevaba cinturones andinos y así poco a poco innovando. Pero José, déjame decirte que ahora, este año, después de toda la pandemia, tuve que hacer algo. Investigué, busqué estudiosos del tema para que me puedan ilustrar cómo llegaron la danza de los negritos, especialmente en la zona de los conchucos. Pude leer como 20.000 reseñas y pude sacar una conclusión. Boceteé, dibujé, lo pasé a la computadora y ya lo tengo impreso, ya lo tiene el confeccionista. Me lo entrega el fin de mes de abril. En mayo nos reactivamos con el nuevo vestuario. Igual voy a reactivar el programa. Ahí ilustraré y haré un documental de por qué la danza de las negritas con el nuevo vestuario. Excelente. Mencionas lo de los bocetos. ¿Cuál sería entonces un poco de tu profesión? Conversamos detrás de cámaras, pero me parece interesante que puedas compartir al público sobre ello. Bueno, para los que no me conocen, de vocación soy danzante. No solamente danzo pues las negritas, me adapto a todo tipo de danza ancashina y de otros departamentos. Pero de profesión, José, les comento a todos ustedes, yo soy diseñadora profesional. Diseñadora gráfica en primera y en segunda me especialicé en moda, ¿no? Gráficamente hago toda la publicidad, todo lo que concierne a publicidad, ¿no? Todo lo que son brandings, gigantografías, revistas, de todo lo que es diseño, flyers y demás, brochures, catálogos,
todo lo que concierne a lo gráfico, y de moda hago lo que es moda andina, porque es relacionado a lo que estoy haciendo, porque siempre me ha gustado. Y bueno, la consigna es trabajar con artesanos ancachinos. Estuve trabajando con ellos. Producto de la pandemia todo se ha cancelado. Todavía no reactivo mi marca Herencia Andina, lo voy a reactivar. Y también he estado hablando juntamente con algunos coordinadores de Yungay, porque hay artesanos en Yungay y en muchos lugares de nuestro Perú que, bueno, también les falta trabajo. Tienen el arte en las manos, pero les falta trabajo. Entonces, por medio de repente de mis diseños podrían tener un poquito más de trabajo, y esa es la consigna realmente de Herencia Andina: bocetear, dibujar yo y ellos realmente que lo confeccionen. Y por qué no llegar a la exportación. Tengo amigos amigos en el extranjero, amistades en el extranjero, familia en el extranjero que podíamos exportar, y así también poder consumir realmente la moda peruana, ¿no? Si no me equivoco, tú hiciste nuestro diseño de Promarca. Así es. Yo hice la marca, el logotipo que está ahí, claro que sí. Lo hice, bueno, el señor Orlando Falero me solicitó. Espero que les haya gustado. Él estaba contentísimo con el logo. Gracias, así es. Ese logo que nos acompaña semana a semana, que identifica a Promarca Asociación Civil. Y comentabas que te adecuas a cualquier danza. Hay una foto de Naive vestida de marquinita. Vamos a observarla, por favor, para que nos puedas comentar de repente cómo fue ese momento para ti. Okay. Ahí la tenemos en imagen a Naive, sí, vestida. Estuvimos en Huaraz, te comento, José. Fue una juramentación muy bonita. Bueno, soy parte del Consejo Directivo de LADRA, Asociación Departamental de Danzas Representativas de Ancash. Soy la parte de la comunicación, publicidad y prensa. Soy directora de prensa en el ADRA. Un saludo para todos los directivos y para todos los socios que son parte del ADRA también. Ya muy pronto sale todos los trámites, registros. Estamos preparando un nuevo evento que es en agosto. Ya vamos a hacer un reencuentro ancachino con todas las danzas ancachinas. Prepárense, por favor, solamente les digo eso en breve. Y nada, ahí yo les digo que estuve en la Municipalidad de Huaraz juramentando con responsabilidad para representar a las danzas ancachinas. Vestida de marquina, gracias a la señora Norma, realmente, que me fue a vestir, sí, porque es bien difícil vestirse de marquina. Realmente, mis respetos, es un vestuario A1. Es una vestimenta, en realidad, que se usa en la cotidianidad de las marquinas. Yo te invito, cuando puedas, Naive, date una vuelta por Marca y vas a ver lo que te estoy comentando, ¿no? Es una vestimenta muy elegante que tiene mucho potencial en la difusión de nuestra cultura ancachina. Naive, también bailas chimaichi, ¿verdad? Sí, también bailo chimaichi. ¿Qué nos puedes comentar respecto de esa danza? Quizás rescatando lo tradicional, pero a mi estilo, ojo, por favor, yo siempre innovando. Está muy bien. Bueno, el chimaichi es una bella expresión andina. No hablemos mucho porque vamos a tocar muy a fondo. Se ejecuta pues con el arpa y violín y también la flauta, pero ahora pues, lo han innovado, claro, ya le meten más instrumentos, pero es una bonita danza. Hasta donde yo tengo entendido, nace la cuna en Vilcabamba, ¿no? Y bueno, ahora yo creo que el chimaichi ahora es de todo ancachino prácticamente, ¿no? Entonces nada, es una bonita danza que sí también a veces me piden esa danza, y bueno, lo bailo con mi pareja de baile, que es Paco Jauregui, también le mando un saludo. Y bueno, a este mes de abril también vamos a tener presentaciones por Cieneguilla, Surco, ya tenemos los contratos pactados y nada, a seguir difundiendo. Vamos a observar entonces este baile de chimaichi de Naive Caldas junto a Paco Jauregui. En el 2020 y para las nuevas generaciones seguimos Fuerza Musical Pumagalpa. Tributando un homenaje a nuestra reina morena del chimaichi, Estrellita de Pomabamba, y en su memoria seguimos gozando.
es Chimaichi, Zapateo de Oro. Hemos visto un poco de este bonito baile del Chimaichi propio de la zona de los Conchucos, muy elegante como ustedes han podido observar. Y tanto en el Chimaichi como también en el baile de Negritas Naive resalta mucho el zapateo, como te comentaba hace Así un momento. ¿Podrías de repente demostrarnos, ilustrarnos un poco del zapateo y de repente, como me comentas que siempre estamos innovando, de repente, Así es. ¿qué ha venido surgiendo en estos últimos tiempos? A ver, sabemos, José, para todos, que el zapateo tradicional es uno solo, ¿no? Ajá. Que es el en 7 tiempos, ¿no? Wow. El taran, tara, tan, tara, tan, tara, tan, tara, tan, tara, tan, tara, 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 tan. En el séptimo repicas, ¿no? Rematas. Entonces, ese es el tradicional. Voy a hacerlo a capela, puedo, ¿no? Ya. Por supuesto. Vamos a hacer primero el tradicional y de ahí te explico los que hemos innovado, lo que hemos adjuntado en nuestra Genial. danza. Ya hacemos el normal, el tradicional. Vamos. Ta, tan, ta, ta, tan, tara, tan, tara, tan, tara, tan, tara, tan, tara, 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 tan. Ese es el tradicional. Hacemos redobles, ¿ya? Tararararan, tararararan. Esos son los redobles. Hacemos redobles con repiques, ¿ya? Tararararan. Ahí está. Hay más zapateos, José, como por ejemplo, taran, 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 tararán, taran, 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 hey, tan, tara, tan, y seguimos, vueltas, sombreros y todo. Hay infinidad de zapateos que hemos metido, pero el tradicional sabemos que es solo uno, ¿no? Excelente, Naive. Gracias por habernos hecho esta demostración de el... Tienes que aprender. Vamos a, por favor, a llevarlo a las clases cuando reactivo los especiales de Pumacalpa con Sumas Raimi para que aprenda a zapatear a nuestro estilo. ¿Sí o no, señores? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, está bien, acepto la invitación. Es bien fácil. Todos dicen que es complicado, pero el zapateo tradicional es bien fácil. Creo que también es cuestión de práctica, de costumbre y Así agarrarle es. la maña, porque yo he intentado, al menos en el de Chimaichi, y hasta ahora sufro. No me sale, así No, que... tienes que tener una maestra como Naive Caldas. Así para que será. aprendas. Naive, quedó pendiente una pregunta que quería hacerte. ¿En qué festividades, al menos en la zona de Musga, se lleva a cabo esta danza de las negritas? Bueno, nosotras rendimos homenaje y con devoción a la Virgen del Rosario de Musga, que se celebra en el mes de octubre de cada año, ¿no? En la sierra lo hacen quincena y acá en Lima, al costado de mi casa, porque yo vivo al costado del Estadio Musga, lo hacen el fin de mes de octubre, ¿no? A ellos veneramos y bueno, durante el año, distintos lugares donde nos lleven, pero nosotros representamos y veneramos a la Virgen del Rosario de Musga. Excelente. Y además, Naive, como institución cultural Negritas de Musga, ¿qué acciones o actividades han venido realizando? Por favor, coméntanos antes de la pandemia, con este gran cambio en la pandemia, y asimismo también qué proyectos a futuro como agrupación, como institución. Bien, antes de la pandemia, José,
sin ir muy lejos, veníamos haciendo obras sociales, Ajá. ya, juntamente con todas las negritas. Nos juntábamos para poder llevar a los sitios más vulnerables, bueno, en este caso Comas, Caraballo, cerca a nuestra zona. Nos gustaría más lugares, pero es de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo Exacto. también a la gente que nos apoyó, ¿no? Entonces veníamos haciendo obras sociales, bueno, de ahí nos agarró la pandemia. Durante la pandemia hemos venido, bueno, yo he venido manteniéndome vigente con transmisiones en vivo, difundiendo mi programa Sumas Raimi Perú, haciendo documentales, hablando el tema de las negritas, reseña y todo lo demás para mantenerme vigente. Proyectos a futuro, muchísimos, José. Regreso, me reactivo por 3 puntos importantes. La verdad, uno es por mi edad, porque quiero dejar un buen legado y eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Me quiero retirar, si Dios lo permite, con mis 20 años de trayectoria. Cuando cumpla 20 años voy a tener 40 años y ya creo que no voy a poder seguir danzando. Para esto tiene que haber una nueva generación. Así Entonces, ahorita yo cumplo este año 37 años, entonces me quedan 3 añitos. Ese es punto número 1. Punto número 2, quiero dejar una buena producción audiovisual porque la que tenemos ya está pixeleado y eso fue hace muchísimo tiempo. Ahora que las redes lo es todo, quiero dejar una buena producción audiovisual. Y número 3, hacer eventos culturales, ya que me están ofreciendo el Anfiteatro del Congreso, el Teatro Nacional, el Teatro de Huaraz y así. Y de paso todo el año, si es que hay contratos, bienvenido sea. Esos son. Esperamos puedas contar con nosotros. Con Por Marca. supuesto, por favor. Bienvenido todos los que quieran ser parte de la familia de las Negritas de Musga. Como te repito, en mayo nos reactivamos Ajá. a lo grande. Voy a hacer el evento, ya voy a dar fecha por nuestros 17 años de trayectoria. Reactivo la marca Herencia Andina, la moda andina. Excelente. Reactivo también el programa para que puedan aprender a zapatear y si Dios lo permite, seguimos trabajando. Excelente, Naive. ¿Qué mensaje le podríamos dejar a los artistas en general? De repente, de tu zona, de Conchucos, de todo Ancash, y a todos los peruanos que se dedican al arte, la difusión de la cultura, de lo nuestro. A ver, José, siempre lo he dicho, creo que estamos para unirnos, ¿no? Para ir de la mano juntos todos en aras de nuestras tradiciones y costumbres, en aras también de nuestra difusión de lo nuestro. Estamos para compartir y no para competir. Siempre lo he dicho, compartamos amigos y no compitamos, ¿no? Seamos todos unos, porque creo que todos tenemos una misma mira en difundir lo nuestro, ¿verdad? Eso es el mensaje que yo les daría a todos, danzantes, artistas, músicos, programas de radio, programas de Facebook, YouTube, televisión y todo, que compartamos todos, porque unidos todos podemos hacer grandes cosas. Excelente. Vamos ahora a apreciar, por favor, producción, un segundo video de Negritas de Musga para ver de repente alguna otra mudanza que ya se ejecuta. Vamos a ver. Ok, adelante. Porque la población realmente lo necesita. El cuerpo médico del Hospital Víctor Ramos de Guardia. Distinguidos guerreros que actividad de diversas especialidades garantizan una buena producción y música. Para ellos, a nombre de muchas autoridades, la cordial bienvenida y el saludo de cada uno de ustedes, señores. Que tiene que ver mucho con el desarrollo integral de nuestra... Un saludo y reconocimiento a nombre de señor alcalde. Contentas y divertidas, festejemos
Muchísimas gracias. Vamos a mencionar ahora, por favor, producción, al auspiciador número 2, Corporación Motor Show. Corporación Motor Show, una empresa, una corporación con más de 15 años en el mercado. Somos importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas. Están buscando distribuidores a nivel nacional y si cuentan con un capital te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactarlos al 998-400-989. Muchísimas gracias, Corporación Motor Show. Y también no quiero dejar pasar, por favor, amigos, la invitación de nuestros amigos del distrito de Pararín a la Gran Caminata, como veremos ahora en pantalla, la mención de la Gran Caminata a la zona arqueológica de Pilapunta, la joya de Pararín. Esto se va a llevar a cabo el día sábado 16 de abril a las 9 de la mañana y el punto de encuentro va a ser la Plaza de Armas de Pararín.
De esa forma, poco a poco estamos revalorando nuestro patrimonio de las vertientes. Esto es organizado por Filomeno Castillo Falero, César Castillo Pomiano y nuestro amigo de Yaquín, Saúl Iso. Pueden contactarse a los números 985-567-800 con César y con Saúl al 938-120-616. No nos perdamos, amigos, la oportunidad de conocer este importante sitio arqueológico de la zona de las vertientes de nuestra provincia de Recoy. Perfecto. Naive, ¿qué panorama de repente nos puedes dar respecto a nuestras danzas ancachinas? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos mejorar? Desde tu panorama, desde tu punto de vista, de repente, de 17 años de trayectoria, ¿verdad? Bien. Creo que es un poquito complicado, José, porque yo siento que las danzas tradicionales a nivel Ancash, muy respetadas, muchos patrimonio cultural de la nación, inmaterial de la nación, son ejecutadas por amor al pueblo, por devoción al santo del pueblo. Entonces creo que se juntan danzantes de corazón, se podría decir, ¿no? Entonces hablamos de danzantes, de gente misma del pueblo. De ahí nace la tradición, ¿verdad? Se juntan, se agrupan y veneran a su santo, ¿no? A la Virgen, con mucha devoción. Entonces, si tú me preguntas qué nos faltaría como para marcar diferencia o destacar, bueno, lo que hice yo de repente, pero es muy difícil porque tú sabes que la tradición se respeta. En mi caso yo lo rescato, valoro, lo rescato e innovo, porque para mí el arte es innovar. Sería ejecutar bien la danza con buenos pasos, buena coreografía, todos por igual, realmente así, todos por igual, en una buena ejecución. Al momento de pisar la pista de baile, todo, ¿no? Desde principio a fin, desde vestuario, presencia, la coreografía, la música, todo absolutamente, nosotros podemos marcar siempre la diferencia. Pero como te digo, las danzas tradicionales es más que nada danzantes de corazón, danzantes por amor, ¿verdad? En cambio nosotros más practicamos ya como más profesionalmente, para dar un espectáculo diferente, se podría decir, ¿no? Pero yo respeto y valoro a todas las danzas. De acá yo les mando un saludo fraterno a todos los que son capaces de pisar una pista de baile y realmente tener el valor de difundir, invertir su tiempo y difundir lo nuestro. Muchas gracias, Naive, por habernos acompañado esta mañana en Promarca RTV. Te deseamos los mejores de los éxitos y esperamos verte muy pronto en algún evento cultural que tengamos de repente en nuestra región o de repente en este programa mucho más adelante. Muchísimas gracias. A ti, José, muchas gracias. Gracias a todos los que están detrás de la pantalla y siempre gracias a ustedes hacen posible este bonito programa, por ejemplo, en aras de nuestras costumbres y tradiciones. También agradecer a Orlando Falero por la invitación y a ti una vez más, José, felicitarte por todo lo que haces y que siga adelante este programa. Por favor, déjenle compartir, déjenle like y también suscribirse a la página de Promarca para que realmente se pueda difundir como tiene que ser. Gracias una vez más, gracias a todos. Muy bien, amigos, vamos ahora a continuar con una segunda canción en la voz de Princesita de Yungay llamada Primavera. Qué bonito es mi Paria Marta, con su barrio de Pampa Alegre. Pero más lindo es mi Aquirihuaca, donde yo tengo mi amorcito. Mi Aquirihuaca es un jardín, las muchachitas son las florcitas. Por eso cuido como jardinero, escogido la más hermosa. Desde mi sanete
esperaba, solo esperaba que floreciera para cogerte y abrazarte y deleitarme con tu fragancia. María Marca, tierra linda, ya muy pronto serás otra, con tu estadio Totorcocha y tu callecita nueva. María Marca, tierra linda, ya muy pronto serás otra, con tu estadio Totorcocha y tu callecita nueva. María Marca, tierra linda, ya muy pronto serás otra, con tu estadio Totorcocha y tu callecita nueva. María Marca, tierra linda, ya muy pronto serás otra, con tu estadio Totorcocha y tu callecita nueva. Muy bien, amigos, como pueden ver, hemos conocido el día de hoy una danza más de nuestro departamento de Ancash, muy interesante, muy sofisticada, sobre todo en el zapateo, y agradecemos a todas las personas que semana a semana nos acompañan como invitados y vienen a compartir de todo corazón es sobre su cultura, su tradición y su idiosincrasia. Amigos, se acerca la Semana Santa en Marca. Eso es algo que de verdad me apena un poco comentar, porque la Semana Santa en Marca es de las más tradicionales de nuestro departamento. Y de repente corríjanme, amigos, pero creo que ya es tiempo de retomar esta importante festividad. Desde Promarca Asociación Civil, cuando iniciamos este programa en el 2021, venimos semana a semana compartiéndoles contenido cultural de Marca y otros pueblos. Entonces, considero que ya es momento a las organizaciones o entidades marquinas responsables de esta actividad, la organización de la Semana Santa, ejecutar, creo ya es tiempo de revivir estos momentos tan tradicionales en nuestro pueblo, como la procesión del Cumuchi, del Viernes Santo, el Huerto de Judas, la procesión de Domingo de Ramos, para que esto no se pierda a través del tiempo. Como también ya es de conocimiento público a través de nuestro grupo de WhatsApp de Promarca Asociación Civil, en el cual tenemos amigos marquinos, nietos, hijos, familiares, y les enviamos diariamente a través de nuestro presidente Orlando Falero Ferrer diferentes comunicados de la realidad, de la cultura de nuestro distrito. Ya esto se conoce. En 2 oportunidades la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash nos ha visitado como distrito para poder constatar cómo se viene trabajando con la danza del Inca y sus payas de Marca, que con tanto esfuerzo por hijos marquinos se logró su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. Es una danza magnífica, muy interesante. Tenemos aquí a mi mano derecha a una paya. Ustedes pueden ver la vestimenta de la paya. Y en esas 2 oportunidades la DDC Ancash no ha recibido al encargado. Mejor dicho, no ha sido recibido por el encargado principal, porque la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación dice que es responsabilidad de los gobiernos locales, provinciales y regionales la continuidad de estas manifestaciones. Y lamentablemente nuestro gobierno local de Marca no ha estado a la altura, podríamos decirlo, de este requerimiento de la DDC Ancash. Como Promarca Asociación Civil y uno de los principales difusores de la danza del Inca y sus payas, no nos quedamos quietos, callados ante esto, y nos contactamos con la DDC Ancash para poder solucionar este inconveniente. La responsabilidad en sí de recibir a la DDC Ancash es la autoridad, el alcalde, pero lamentablemente esto no se ha podido realizar. Entonces, de los motivos los desconocemos, de repente no es de conocimiento público porque esto no se realizó, se respetan, pero ante todo está nuestra cultura y este esfuerzo que hemos realizado como marquinos en los últimos años para llevar esto a cabo. La acción que estamos realizando para poder subsanar de repente, no sé si decirlo error quizás, pero para poder subsanar, se los comentaré, amigos, la próxima semana, para que todos los marquinos que deseen sumarse a esta subsanación ante la DDC Ancash y el Ministerio de Cultura se pueda ejecutar. Porque como futuro profesional en turismo y patrimonio cultural, amigos, créanme que esto le ha costado a muchas danzas, a muchas manifestaciones perder su título. Y esto es algo que no podemos permitir teniendo la danza en nuestras narices.
siendo parte de ella. Muchos de nosotros hemos sido parte de la misma, como Rumiñahui, como Auquish, como Inca, como Payas, de repente la mayoría de señoritas marquinas que hoy en día ya son, bueno, un poco más mayores, pero el sentimiento y nuestra identidad marquina se mantiene y nuestro compromiso como Promarca Asociación Civil continúa. Esta es una posición de nosotros como asociación que de manera personal la comparto al 100% porque no puede ser posible que esto suceda. De esta manera, amigos, nos despedimos. Les agradezco por su sintonía una semana más. Por favor, acompáñanos la próxima semana. Hablaremos sobre la Semana Santa de nuestro pueblo de Marca para ir reviviendo de repente a través de audiovisuales de una manera, como ustedes pueden ver, muy humilde, muy sencilla, pero muy profesional, a la altura de la cultura de nuestro pueblo, de nuestra región. Como ven, hay muchas manifestaciones de categoría 1 y de todo nuestro país. Cerramos con un tema, amigos, con banda Santa Cecilia de Catactán tradicional de nuestra zona. Vamos a escuchar este bonito tema. Nos vemos la próxima semana. Eguaya. Panamericana